11 del 12 al 14. Hoy domingo, ya casi pues el penúltimo domingo del mes, estamos aquí de octubre dando muchas gracias a Dios. Como dijo la Biblia, como dice la Biblia, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha dado de su fuerza. Marcos 11 del 12 al 14 dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vayamos ahora al versículo 20 de este mismo capítulo. Versículo 20 del capítulo 11 del libro de Marcos, Evangelio según San Marcos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Lo puede leer conmigo 24 juntos? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Alguien puede adorar a Dios por esta declaración? Continúa el versículo 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Señor Jesús, en estos momentos nos disponemos a predicar la palabra, a enseñar este mensaje. Te rogamos que tú pongas el ambiente, el medio, que tu Espíritu Santo sea el que dirija, Señor, en cada corazón pueda recibir este mensaje, esta palabra. Todo argumento, todo prejuicio sea derribado en el nombre de Jesucristo, y podamos hoy recibir este mensaje para nuestra edificación, para nuestra bendición. Usa, Señor, mi vida para poder hablar lo que tú quieres en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero hablarte de una oración con poder. Ese es el mensaje de hoy, una oración con poder. Hemos estado orando desde hace algunas semanas, invitando a la iglesia a orar a las 5 de la madrugada. Diga: ay Dios. Algunas veces nos hemos levantado y otras veces nos hemos quedado dormidos, pero ahí estamos un grupito de hermanos a las 5 de la mañana orando. ¿Y por qué estamos orando? Bueno, sabemos que Dios ha puesto esta herramienta a la iglesia, la oración. Porque el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. O se le acomoda, dice nuestra hermana. El cristiano que no ora está destinado al fracaso. El cristiano que no tiene intimidad con Dios en oración, en agradecimiento. Lo que hacemos es una oración, reconocimiento, en platicarle a Dios nuestras situaciones, en confesarnos delante de Dios, en pedir perdón delante de Dios. Está destinado a tropezar, como estudiamos en la mañana, a tropezar y a no perseverar. Entonces es importantísimo la oración, y hoy quiero hablarte de una oración con poder, en una historia donde Jesús da una ilustración con unos higos y la reprende, la maldice y le dice: ya nunca des más fruto. Aunque pudiéramos pensar, bueno, no era tiempo de higos, eso ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones.
La higuera tenía hojas, pero no era tiempo de higos. Pero cuando tienes hojas, hay fruto. Entonces esta higuera era una mentira. Era un, ¿cómo se dice? Un fake. Debería de haber fruto porque tenía hojas, aunque no era tiempo de fruto. Y Jesús le vio hojas y dijo, bueno, si tienes hojas, tienes fruto. Pero como no tienes fruto, entonces ahí te va el castigo. Y esa fue una ilustración para los discípulos que cuando la volvieron a ver, la vieron seca, desde las raíces. Y allí es la enseñanza de hoy, que lo que tú pidieras, dice Jesús en esta historia, incluso hasta un monte, muévete, quítate, o hazte un lado que voy a pasar. ¿No les ha tocado ir en la carretera y ven un cerro de frente y le tienes que dar vuelta al cerro, no? Y ahí uno pudiera decir, ay, me acuerdo de esa ilustración, voy a orar para que se quite el cerro y pueda pasar por en medio del cerro. Y tienes que darle vuelta al cerro, ¿no? Y pues pierdes más tiempo en llegar a tu destino. Pero Dios pone esa ilustración que si tú crees de verdad esta oración con poder, la necesidad por la que tú le estés pasando, la enfermedad, porque siempre pasamos por algo, como Moisés, un tiempo en el palacio, otro tiempo en el desierto. Y así es nuestra vida. Podemos estar en el palacio disfrutando de la familia, nuestros hijos, una buena estabilidad económica, buenas cosas materiales, pero de repente pasan cosas que vienen, adversidades a nuestra vida, y pasamos al desierto. Y es cuando a veces nos acordamos de orar. No oramos cuando todo está bien, deberíamos de hacerlo, dando gracias a Dios porque todo está bien. Y también debemos de orar cuando las cosas no van bien, cuando estamos en el desierto. Y hoy quiero hablarte de la oración porque esta iglesia está en una dinámica de próximamente a estar en un encuentro para llevar a nuestros amigos que lo estamos preparando para el encuentro. ¿Alguien sabe que estamos preparando para un encuentro? Amén. Y estamos orando por los amigos que asisten con nosotros, que van a las células, para que este encuentro sea una experiencia maravillosa, que marque sus vidas como un antes y un después, como es la historia de Jesús. Un antes de Cristo, un después de Cristo. Que tú seas marcado por la presencia de Dios y tu vida cambie y puedas recibir a Jesús en tu corazón y venir al bautismo arrepentido en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es una oración con poder? Una iglesia que no ora, y quiero leerte esta ilustración para que darme más a entender. Hubo en la noticia, es una noticia de muerte. La señora reunión de oración falleció recientemente en la primera iglesia negligente, ubicada en la avenida del mundo. Ella nació hace muchos años atrás en medio de un gran avivamiento. Ella fue una niña muy fuerte y saludable, alimentada con la palabra de Dios, con abundantes testimonios y santidad. Creció rápidamente en prominencia y fue uno de los miembros más influyentes de la famosa Iglesia de Cristo. Algunos años antes, la hermana reunión de oración fue menguando su salud gradualmente hasta ser desahuciada por rigidez en las rodillas, enfriamiento en el corazón, inactividad, falta de propósito y fuerza de voluntad. Por último, ella terminó solo siendo una sombra de su formación feliz. Sus últimas y susurrantes palabras fueron para preguntar por la ausencia extraña de sus amados. Ahora ausentes de su presencia, ocupados en sus negocios y en los lugares de diversión del mundo, sus hermanos mayor, el señor reunión de estudios bíblicos, murió hace muchos años también. Algunos expertos, incluyendo el doctor Trabajo, el doctor Reforma y la doctora Unión, discrepaban en la causa de su enfermedad fatal, administrándole grandes dosis de reuniones sociales, competencias, deportes y entretenimientos, pero todo fue inútil. La autopsia reveló que la deficiente alimentación espiritual, la falta de fe, sincera consagración y la deserción de sus miembros fueron la causa que contribuyeron a su muerte. Solo unos pocos estuvieron en su funeral.
sollozando en los recuerdos de su bello pasado y poder. Plañideras cuidadosamente escogidas fueron buscadas para llorar sus recuerdos, pero no aparecieron. No hubo flores, sus himnos favoritos, maravillosa gracia y roca de la eternidad, no fueron cantados. En vez de esto, la señora imaginación moderna interpretó bella isla en algún lugar, pero nadie tenía idea de dónde podría estar esa isla. Su cuerpo descansa ahora en los cementerios de glorias pasadas, esperando ser llamada arriba. En honor a su partida, las puertas de la iglesia estarán cerradas por mucho tiempo, salvo cuando la sociedad de damas de la limonada rosada programen alguna actividad para servir refrescos al equipo de fútbol. ¿Ven? La reunión de oración ha fallecido. Fallece la oración, fallece la iglesia. No podemos estar sin oración, hermanos. Tenemos que estar orando. Incluso como dicen alguien, las 3 de rigor. La del desayuno, no, perdón, son las 5 de rigor. Cuando te levantas, cuando desayunas, cuando comes, cuando cenas y cuando duermes. Mínimo. Dando gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios por los alimentos del desayuno. Bueno, los que comemos 3 veces al día, ¿no? Que algunos acostumbran a comer hasta más. Y qué bendición. Pero la oración es parte de nuestra vida. La Biblia dice orar sin cesar. Es una instrucción, es un mandamiento, no es una opción. Tenemos que estar orando en todo momento. Pero yo que necesito una oración con poder, y eso es lo que hoy hablo en estos momentos. Para tener una oración con poder, vamos a ver algunos principios. Jesús hizo este milagro en su ministerio. Un milagro muy curioso. Estaba estudiando porque fue un milagro destructivo. No se encuentra en la Biblia, por lo menos en lo que estudié, no se encuentra en el Nuevo Testamento milagros destructivos. En el Antiguo Testamento hay milagros destructivos, hay muchos, pero en el Nuevo Testamento fueron milagros de bendición. Sanar al enfermo, resucitar al muerto, levantar al paralítico, liberar endemoniados, sanidades y milagros y portentos de bendición. Pero en esta hora fue un milagro destructivo hacia una higuera. Y hoy por eso quiero hablarte de una oración con poder. Pedro se sorprendió a ver que la higuera se había secado. Dice, y pasando por la mañana al siguiente día vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Así nosotros, iglesia, nos hemos olvidado que la oración siempre es respondida. Pedro se le olvidó que se había orado, se había dado una palabra por esa higuera, y a Pedro se le olvidó que había una oración. A veces a nosotros se nos olvida que hemos estado orando, o que alguien ha orado y hay un milagro y se sorprende. Y alguien testifica: el Señor respondió a mi oración, me ayudó en esta necesidad, en esta adversidad. Y como iglesia se nos olvida que había orado o ese milagro, y como que nos reflejamos o nos proyectamos que no hay oración en nuestra vida. Dile al que está a un lado: santo, como dice Francisco. Dile: ¿estás orando por esa oración de poder? ¿Estás orando? Principio número 1, una oración con poder tiene que tener completa confianza en Dios. Una oración con poder tiene completa confianza en Dios. O sea, no dudando, le dices al cerro: muévete, y se mueve. No dudando, pero en Dios. Versículo 22, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿En quién, hermanos? En Dios. Al final de una reunión, hace algunas semanas, una niñita me entregó un papel. Lo leí y decía: oré a Dios pidiéndole que mi madre vuelva a casa. La chiquita estaba sola, el padre había muerto y la madre le había abandonado. Hace más de un año que había desaparecido su mamá. Orar para que la mujer volviera me era cosa bastante difícil, narraba la maestra. Algunos días más tarde recibí otro papelito que decía: recuerda la niñita que hace poco le pidió
que orase por el regreso de su madre. La madre ha vuelto. Y el viernes estuvo en la reunión con su hija. Amén. Dios contestó la oración. Ahora la chica pide que oremos por la conversión de su mamá. Una fe tremenda. Oró para que su madre volviera, su madre volvió. Ahora pide para que Dios toque su corazón. Esa fe tenemos que tener. Como cuando la iglesia en un pueblo, en un momento de sequía, en un momento donde no había lluvia, porque ese pueblo vivía de la cosecha, de la tierra, y empezó a orar por la lluvia. Señor, manda lluvia, como ese canto. Y la iglesia se reunió en una oración especial, una actividad especial, y orando en esa actividad. Cuando ven que un niño viene a lo lejos y viene con un aparato extraño en sus manos, ¿con qué cree venía en sus manos? Con un paraguas. El niño tenía una fe que ya iba a llover. Eso es como nuestra fe. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Con fe o dudando? ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Amén. Tenemos que comprender que el poder de Dios, de nuestras oraciones, viene de Dios. Y lo que le da poder a nuestra oración es nuestro Dios. Amén, aleluya. No es cómo lo hacemos, no es si es gritando o como aquellos hombres que se cortaban, que gritaban todo el día y por el poder de no sé qué y mencionaban cosas. No, la oración contestada, la oración que es respondida es porque está puesta la fe en Dios. No hay posturas, no hay formas de hablar. Es la fe en Dios. Es que si tú no oras de esta forma, es que si tú no oras, en el Antiguo Testamento se mencionó que tú tendrías que orar viendo a Jerusalén, porque ahí estaba el templo de Salomón. Pero hoy no, hoy solamente debes de orar en tu corazón. Dice la Biblia que ores en lo secreto, en tu lugar. Allí entres en un altar, en un devocional, con fe al Señor, que Él habrá de contestar tu oración. Esa es una oración de poder. Es una oración que Dios contesta. En la oración tiene que estar nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en petición, en plegaria. Tiene que estar Él. Tenemos que tener fe en Dios, en su poder, en su amor y en su fidelidad. Si tú sabes que Dios te ama, sabes que Él te va a atender. Si tú sabes que Él es fiel, sabes que Él no te va a dejar. Si tú sabes que Dios tiene poder, pues va a escuchar tu oración. Paz de Cristo. Segundo principio para una oración de poder: tenemos que tener la seguridad que para Dios no hay petición ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Para Dios no hay impedimento para contestar esa oración. Puede contestar una oración demasiado grande. Por eso Dios hizo una ilustración y poner a una montaña que pudieras mover. A mí se me hace algo sorprendente que Jesús dijo: puedes mover esa montaña. No sé si esa palabra es, como dicen, literal. Es un chiste local eso. Pero no sé si esa palabra que Jesús es literal, que yo pueda tener esa fe de decirle: cerro de las 7 gotas, quítate de aquí. Ahora que Dios nos concede ir a Monterrey, decir: a ver, que me pongo a orar y decir: cerro del caballo, muévete. De la silla del caballo, perdón. O me gustaría montar esa silla del caballo. No sé si esa expresión de Jesús sea literal, o nos está enseñando que cualquier oración, por más grande que sea, como una montaña, como la del Everest o como el del cerrito más chiquito que anda por aquí, tú puedas pedir y Dios te pueda contestar. Tal vez nos esté enseñando, o tal vez sea literal, no lo sé, pero Dios puede contestar la oración más grande, el problema más grande o la necesidad más pequeña. Aleluya, gloria a Dios. Por eso de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Podemos ver que en nuestro Dios no hay restricciones.
Si yo voy a la historia, como ahorita cité la historia de Elías con los Baales, Elías no tuvo temor al orar porque lloviera nuevamente. Incluso el reto lo puso más grande, haciendo un altar más complicado, llenándolo de agua y orando a Dios por un milagro, que vuelva a llover. Y vio cómo venía la lluvia hacia ellos. Entonces, hoy, iglesia, tenemos que salir de este lugar, que nuestra oración siempre son contestadas, que nuestras oraciones tienen poder cuando nuestra fe está puesta en Dios, cuando nuestra fe es sin duda fuerte, dirigida hacia un Dios de poder, cuando sabemos que nuestra oración, si es grande o es pequeña, es contestada porque nuestro Dios es poderoso. Mateo 9:27 al 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Dile que está a un lado: ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús sabe nuestra fe. Tiene visión, rayos X, para ver nuestro corazón, nuestra mente, como nuestra fe. Pero Él pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Él puede contestar nuestra oración. ¿Qué desierto estás pasando hoy? ¿Cuál es tu tribulación? ¿Cuál es tu angustia o tu necesidad por la cual no has podido vencer? Tu gigante se ha hecho muy grande y no puedes con él. Y tiene muchos nombres esa necesidad. Puede ser enfermedad, puede ser falta de trabajo o mucho trabajo. Puede ser que tengas a una esposa muy buena o una esposa no tan buena, o un esposo muy bueno o un esposo no tan bueno. ¿Cuál es tu necesidad? Financiero, tus hijos que no te acompañan a la iglesia. ¿Cuál es tu necesidad? Grande o pequeña, Dios está escuchándote y te pregunta: ¿crees de verdad lo que me estás pidiendo? ¿O solamente es una grabadora repitiendo todo? ¿Quieres que Dios toque tu corazón? Empieza a orar y decirle a Él que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios puede responder todas nuestras peticiones, difícil o imposible o sencilla. Dios puede contestar todas nuestras peticiones. Principio número 3: para tener una oración con poder, tenemos que tener un corazón limpio. Por eso la ilustración y la enseñanza, Jesús dijo: primero tienes que perdonar. Y cuando estéis orando, viajen conmigo en esta expresión, en esta palabra. Cuando estéis orando, vayan a un momento de oración ustedes, ahí donde están. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Estamos orando, recuerda si tienes algún problema con alguien. Recuerda si has hecho algo a alguien, si has dañado a alguien, o si alguien te dañó a ti, si alguien te lastimó, tienes que perdonar, porque esa oración no va a ser eficaz, no va a ser una oración con poder. Hay algo que eso estorba dice: perdonar si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si no hay un corazón puro, si no hay un corazón sincero, no, esa oración no es válida, no funcionará. Hay una dinámica que hacíamos antes con los jóvenes, que cuando estábamos en el tiempo de la juventud, bueno, de solteros, porque todos estamos jóvenes, y hacíamos una dinámica y sentábamos a alguien en el medio y le poníamos una sábana encima.
Y le decíamos a este joven: quítate lo que te estorba. Y pues la dinámica era que sacaba un zapato, ¿no? No, quítate lo que te estorba. No te lo has quitado, y se quitaba otra cosa. Así se iba quitando muchas cosas, ¿no? Entonces él nunca, o la idea era que se diera cuenta que lo que le estorbara era ¿qué? La sábana. A veces no nos damos cuenta que nuestra oración tiene un estorbo muy grande, que es la falta de perdón, que es no perdonar. Y no podemos avanzar si no perdonamos, si no otorgamos ese perdón. Aun cuando duela, alguien pregunta: pero ¿cómo puedo perdonar a alguien que me lastimó cuando era pequeño, que abusó de mí, que traicionó mi confianza? Eso es imposible que yo pueda perdonar, porque yo dependía de alguien que amaba, alguien que deposité toda mi confianza y me traicionó. Es imposible. Bueno, aquí hay noticia: para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, tú puedes perdonar, tú puedes soltar. Alguien ejemplificó, y esto ya lo he mencionado antes y me gusta ilustrarlo de esta manera, que la falta de perdón o el no perdonar es semejante a un pajarito en una jaula que no se libera y que no se limpia. Esa jaula, si no se limpia, se empezará a llenar de suciedad, de los desechos de ese pajarito. Y el pajarito estará encerrado, y si no se limpia, se llenará de suciedad. Hasta que sueltes, abras la jaula y salga el pajarito y tú limpies, esa jaula quedará limpia. Tu corazón, si no hay perdón, si no otorgas el perdón, o si no perdonas, será como esa jaula con el pajarito dentro. Estará ensuciando tu corazón, y eso se le llaman raíces de amargura. Empezará a ensuciar toda tu vida por dentro hasta que sueltes el pajarito, que es el perdón. Y mientras no haya esa acción o ese ejercicio en tu vida, o esa decisión de perdonar, porque todo a fin de cuentas inicia con una decisión de perdonar a alguien que te ha lastimado, estarás anclado. Y una oración que has estado haciendo por mucho tiempo: ¿por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios no me ha contestado con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, mi casa, este trabajo que ya no puedo con él? ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando, porque no hay un corazón puro, porque no hay un corazón limpio ahí en tu vida. Y esa es necesaria para una oración eficaz. ¿Por qué has estado orando tanto tiempo? ¿Qué es tu oración? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Pudieras tú reflexionar? Una falta de fe es un obstáculo para una oración con poder. El creer que Dios no puede contestar mi oración es un obstáculo, porque estás dudando. El tener un corazón con heridas por algún sentimiento, porque alguien me lastimó, es un obstáculo. Son estorbos para poder acercarte al trono confiadamente, para obtener la gracia de Dios en tu vida. Paz de Cristo. ¿Sí me están siguiendo? Dios llama a la oración. Y con esto voy a concluir. Y hoy yo estoy seguro que Dios nos está llamando a la oración por este encuentro, por los encuentristas, por el equipo de trabajo, por todo lo que habremos de hacer en este encuentro. Dios llama a la oración y nos está llamando a hoy. En una ocasión Dios llamó a unos hombres a la oración. Y voy a irme un poquito al inicio de la historia. Era un misionero trabajando allá en el lado del otro mundo, en la selva tropical, donde este misionero se encargaba de viajar de 2 días hasta la ciudad principal, conseguir medicinas, víveres en bicicleta, y regresar otra vez a la aldea para seguir predicando y ayudando a las personas. En uno de los viajes, él, al llegar a la ciudad, se encontró a 2 hombres peleando. 2 hombres, uno de ellos salió muy herido. El misionero, después que vio toda la tragedia, agarró al herido, lo ayudó como el buen samaritano, lo curó, lo sanó, le enseñó la palabra de Dios, le dijo cuál era su propósito y lo dejó. Hizo lo que tenía que hacer: víveres, medicinas, vendas, todo.
y tomó su bicicleta y siguió el camino, y en el medio del bosque él tenía que hacer su parada en la selva, hacer un campamento para retornar el viaje y llegar a la aldea. Cuando regresó a la ciudad, en otro de los viajes a la ciudad por más víveres, se encontró a este hombre malherido. Bueno, ya no estaba malherido, estaba en otra condición, y le confesó algo muy, muy impactante. Cuando usted me curó en aquella ocasión y usted me ayudó, yo vi que usted traía mucho dinero, porque sabía que iba a comprar cosas y lo vi. Yo busqué otros hombres y lo seguí, y lo vi en ese campamento ahí en medio de la selva. Lo íbamos a atacar cuando vi a otros 26 hombres con usted armados, y no lo podíamos creer porque yo sabía que usted llegó solo allí. Pero yo vi 26 hombres armados con usted. Y dice el misionero: es imposible, yo siempre viajo solo. Yo siempre viajo solo, el campamento solo, esa es mi rutina, y regreso a la aldea. Yo lo vi, dice, y no solamente lo vi yo, sino mis demás compañeros que lo queríamos atacar y robar. No, dice, pues no puede ser. Este testimonio misionero lo estaba contando ya en su iglesia, cuando un hombre se levantó allá atrás en la iglesia, entre la congregación: misionero, dígame qué fecha fue esa, qué día fue cuando usted le pasó todo eso. Y ya le dijo la fecha. Entonces el hombre en la congregación se levantó: yo sé por qué vieron esos hombres ahí parados. Por favor, en esa fecha, ese día, yo estaba jugando fútbol. Yo me encontraba jugando fútbol con mis amigos, y yo sentí una fuerte ardor en mi corazón de orar por usted. Y cuando yo sentí ese ardor, sentí de pedir a los hermanos orar por usted, y me empecé a comunicar. Agarré el grupo de WhatsApp y le dije: hermanos, tenemos oración a las 5 de la mañana. Entonces cuando estaba contando el hermano que hay en la congregación: por favor levántense todos los que le mandé el WhatsApp en el grupo para orar a esa hora por nuestro misionero que sentimos orar en esa situación. Se empezaron a levantar, y el misionero empezó a contar los que habían orado a las 5 de la mañana en esa ocasión que sintieron orar. ¿Cuántos creen que se habían levantado a orar en esa iglesia? 26 hombres que estuvieron con el misionero cuidándolo en esa hora. Dios está llamando siempre a orar. Siempre Dios está llamando a orar. ¿Cómo está tu corazón receptivo a esa oración? ¿Necesitas una oración con poder? ¿De qué padeces? ¿Por qué no eres libre? ¿Por qué no puedes estar en un culto alabando a Dios cuando tenemos el mejor ministerio del mundo mundial de alabanza? A mejor predicador del mundo mundial. ¿Por qué no puedes gozarte? Es evidente. Si yo puedo ver que no te gozas, Dios también te puede ver que no te gozas y que no puedes ser libre. Una libertad para poder levantar las manos y alabar a Dios y decir: tú eres mi Señor. ¿Qué te impide abrir tu corazón en esta hora? Derramarte de la presencia de Dios y decir: tú eres el Señor de mi vida. Que sin ti, si tú no me hubieras llamado, si no me hubieras tocado en aquel momento, y poder abrir el corazón a Dios y adorarle y reconocerle, ¿qué es lo que te impide? Por eso tu oración no es contestada. Que no hay esa libertad para orar, para adorar, para reconocer. Porque, bueno, yo vine a este lugar a adorar a Dios. Amén. Ese es mi objetivo. Ahí viene el domingo. Voy a predicar, voy a cantar, voy a orar, y el Señor va a llenar mi presencia. Aleluya. Me va a rebosar con su Espíritu Santo. Aunque salgo cansado en ocasiones, pero salgo lleno del poder de Dios para seguir adelante, para seguir orando, creyendo que Dios va a hacer algo importante, algo maravilloso con todos los encuentristas. Ponte de pie, por favor.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Nuestra fe siempre está puesta en Él. Nuestro Dios es maravilloso para cumplir cualquier necesidad. Cualquier oración, por más grande que tú creas, no creo que sea más grande que decirle a un cerro, al cerro de las 7 gotas, muévete. No creo que sea una oración o una necesidad como esa. Dios la puede hacer, por eso puso ese ejemplo. O pequeña que sea tu necesidad, como decir: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a poder gozarme en el culto, a venir los cultos de los miércoles, mi trabajo, los horarios, cualquiera que sea tu necesidad. ¿Lo crees esto? ¿Crees esto? Como dijo Jesús a los 2 ciegos, ¿crees esto? ¿De verdad crees esto? Vamos a orar en esta hora. Si quieres pasar o en tu lugar ahí levantar tus manos, aquí está el altar, hay espacio. O ahí en tu asiento poder levantar tus manos y decir: Señor, en esta hora vengo a ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios de poder, que tú has dicho: oh, debemos de orar, debemos buscarte en oración, debemos buscarte en la intimidad, en un altar, en nuestra recámara, que oremos sin cesar, que cualquier oración pueda ser contestada si lo hacemos con fe. Oh, Dios mío, en este tenor, en este tono, Señor, yo te pido que me ayudes, que seas conmigo hoy, que quites, Dios mío, los estorbos de mi vida. Si hay un momento, si hay en mi corazón falta de perdón, Señor, si no he perdonado a alguien, aleluya, o si no he otorgado el perdón, Señor, te ruego que me ayudes para que no estorbe mi oración de poder. Hoy oramos a ti porque sabemos que tú escuchas, que tú siempre respondes, que tú siempre estás atento a nuestro oído. Aleluya, no está mi corazón contigo, dijo una vez el profeta. Donde quiera que estés, el Señor está con nosotros. Donde quiera que andemos, Dios nos acompaña. Y ahí podemos orar. En cualquier momento de adversidad, en cualquier angustia, cuando creemos que todo es gris, que todo es oscuro, que ya no podemos avanzar, ahí Dios puede sacarte, ahí Dios puede fortalecerte. Dios tiene el poder para ayudarte. Gracias, Señor, porque nos has hablado a nosotros, porque nos has llamado, Señor, a conocer las maravillas. Amén, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje.